Primera Guerra Mundial, o también llamada la Gran Guerra, fue un enfrentamiento bélico entre 1914 y 1918. Los bandos que se enfrentaron fueron, por un lado, la Triple Alianza, con las potencias centrales, Reino de Bulgaria, Imperio Otomano, Imperio Austrohúngaro y Alemania, y la Triple Entente, con Rusia, Francia, Inglaterra, Italia, el Reino de Japón y Estados Unidos. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914 en Sarajevo por parte de un nacionalista serbio. A raíz de esto, los países empezaron a declararse la guerra mutuamente, hasta que medio mundo estalló en guerra. La Triple Entente logró conciliar la guerra y en 1919 se firma el Tratado de Versalles, donde todos los gastos de destrucción producidos recaen sobre Alemania, la cual coge rencor frente a los vencedores y más adelante le daría paso al ascenso de Hitler, que iniciaría la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son las siguientes. Vamos a hablar de las consecuencias económicas, políticas y geográficas. En cuanto a las consecuencias económicas, las potencias europeas invirtieron una gran cantidad de su riqueza nacional. Las áreas más afectadas fueron la industrial y la agrícola. Todo esto influyó también como una deuda nacional de cada país que se multiplica considerablemente en los países destacados como lo fueron Francia, Italia o Gran Bretaña. También influyó en la nueva sociedad que se crea. En las consecuencias de la guerra influyeron notablemente. Y también se encontraba el empobrecimiento de la clase media. En cuanto a las consecuencias geográficas, hablando de cómo quedaron los países, cabe destacar que cayeron los cuatro grandes imperios y dieron lugar a repúblicas. Esto hizo que el mapa de Europa cambiase y aparecieran nuevos países como Estonia, Letonia, Polonia, Finlandia, entre otros. Cabe destacar en este aspecto también el Tratado de Versalles, que se firmó en la Conferencia de París el 28 de junio de 1919. Como principales puntos, se culpó a Alemania de la guerra, haciendo la única responsable del inicio de esta. En cuanto a las consecuencias políticas, se creó el precedente de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, la Sociedad de Naciones, SDN, en donde se prohibió el ingreso de Alemania. Esta organización trataría de mantener la paz tras la guerra y reorganizar las relaciones internacionales entre las naciones miembros. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue la que más trajo desgracia para el mundo y pues también para Europa. Esto fue porque hubo millones de muertes, millones de personas, alrededor de 50 y 70 millones de personas se pronostican que murieron en esta guerra. Bien, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que dejó consecuencias en múltiples y diversos ámbitos tras su final en 1945. Por ejemplo, pérdidas humanas, cuantificándose alrededor de 60 millones de muertos entre víctimas civiles y soldados, no solo por la guerra, sino también por el holocausto nazi, además de persecuciones de distintas comunidades. 2. Creación de la ONU y Declaración de los Derechos Humanos. Tras el final de la guerra se formó una conferencia internacional con la participación de 50 países, generando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y en 1948 se publica la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3. La búsqueda de responsabilidad a juicios de Nuremberg. Una vez terminada la guerra se decidió el nivel de responsabilidad de los altos mandos nazis por los crímenes de guerra y contra la humanidad, dictaminando condenas y penas de muerte. 4. Repercusiones económicas y reconstrucción. Debido a la magnitud del conflicto y los avances bélicos, muchas ciudades fueron casi barridas del mapa. De las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial serían el auge de la industria militar y la bomba atómica. La guerra provocó la necesidad de dedicar la mayor parte de recursos a la industria militar. También la invención de la primera computadora. Además, el fin de la guerra trajo consigo una reestructuración de las fronteras en numerosos países. También cambios culturales, ya que fue duramente castigado durante el conflicto. Infraestructuras dañadas, arte robado, instituciones educativas destruidas. Bueno, ¿qué nos contribuye la Primera y Segunda Guerra Mundial en el ámbito de los negocios internacionales? Bueno, la Primera Guerra Mundial fue como la novedad de crear tanques, aviones para la guerra. También muchos negocios prosperaron y algunos tuvieron que buscar obligatoriamente una regeneración y eso es bueno para la economía. De la Segunda Guerra Mundial podemos rescatar que aquí fue donde provinieron
las tecnologías nuevas, las que hoy en día utilizamos, como la computadora, el televisor, y todo esto es, y pues la Segunda Guerra Mundial también nos ayudó mucho en la economía, ya que se tiene una buena economía cuando se destruye y luego se empieza a construir con otra mentalidad. Entonces eso es bueno para la economía y para los negocios internacionales.